Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Es un gusto tenerles por aquí en esta jornada especial. Por allí hay mucho ruido en redes sociales, en la prensa, hay mucha información que va y viene. Bueno, modificaron la ley de trata de personas y ahora resulta ser que es punible la explotación laboral. ¿Será que estoy explotando a mis trabajadores? ¿Cuándo es explotación laboral? ¿Cuándo no lo es? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué viene? ¡Wow! Todas esas preguntas son las que hoy día tienen nuestros colaboradores en las empresas y nuestro rol dentro de recursos humanos es manejar toda la información de la manera adecuada. Y para ello tenemos a los miembros del Comité Laboral de Aritac para aclararnos cada uno de estos puntos. Es por ello que queremos presentar al maestro Carlos Martín del Campo, quien es el director del Comité Laboral. También nos acompaña el licenciado Enrique Maldonado, parte del Comité Laboral, y también la licenciada Adela Alfaro y la maestra Mayra Amezquita, quien también conforman parte del comité laboral desde la perspectiva de la Dirección de Recursos Humanos. Ya estamos listos para comenzar. Toma nota y arrancamos, en este caso, con Enrique Maldonado. Recuerda que si tienes alguna pregunta o comentario, en la parte inferior de tu pantalla te vas a encontrar un botón que dice preguntas y respuestas. Puedes plantearlas por allí y a medida que la conversación vaya surgiendo, cada uno de los ponentes va a poder responder estas preguntas. Siéntete bienvenido y arrancamos este webinar. Adelante, Enrique. Horus, buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente. Pues como ya comentó Horus, venimos con este tema de novedad. Hay mucha confusión, como ha sido común en estos últimos años. Se publican cuestiones que son un tanto imprecisas y generan intranquilidad en las empresas, ¿no? Entonces vamos a tratar de minimizar esa ansiedad, de aclarar un poquito las cosas y más que nada entender de qué se trata esta reforma, ¿no? Por eso me hace el favor de pasar a la presentación, por favor. ¿Qué es lo que se reformó? Y nos vamos a ir rapidito aquí para darle más tiempo a los demás compañeros a discutir unos puntos importantes. Yo lo que voy a hacer es darles un poco de la historia, de qué se modificó, qué sí podemos hacer y qué no, y luego seguimos con lo demás. Lo que se reformó fue la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Creo que no hay una ley con un nombre más largo que esta, pero todos la conocemos como Ley de Trata de Personas. Esa es la forma más sencilla de saber a qué nos estamos refiriendo. Y el punto importante de esto es que la ley no es nueva. Es una ley que se publicó desde hace 12 años, en junio de 2012 se publicó y ya tenía una descripción de qué era, cuáles eran las cuestiones, las conductas punibles para las empresas, ¿no? Y en particular la explotación laboral. ¿Qué nos interesa a nosotros? Originalmente el artículo 21 de esa ley hablaba de sancionar con 3 a 10 años de prisión y con 5,000 a 50,000 días multa a quien explote laboralmente a una o más personas. ¿Eso qué significa la explotación laboral o cuándo se incurre en explotación laboral? Ahí viene la definición. Cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, ya sea económico o de otra índole, que lo obtenga de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atentan contra su dignidad y perdónenme, las enumera, ¿no? Trabajo en condiciones peligrosas o insalubres, cuando hay una desproporción muy marcada entre el trabajo realizado y el pago recibido, o cuando se pagaba un salario por debajo de lo legalmente establecido, o sea, un salario por debajo del mínimo. La reforma de ahora del 6 de junio, lo que modificó fue ese mismo artículo 21 agregándole una fracción y un párrafo. A las 3 condiciones anteriores le agrega
el que exceda jornadas de trabajo más allá de lo estipulado por la ley, refiriéndose por ley a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa es una cuarta causal y esto es lo que nos vino a alarmar a todo el mundo, porque originalmente se lee como que si yo trabajo más de las 8 horas o de las 7:30 o de las 7, dependiendo del tipo de jornada, ya estoy incurriendo en explotación laboral y me van a meter a la cárcel, ¿no? No es el caso. También agregaron este otro párrafo donde pone que tratándose de personas pertenecientes a pueblos indígenas o a comunidades indígenas o a personas afromexicanas, las penas aumentan un poco. En vez de 3 a 10 se convierte en 4 a 12 años de prisión y en vez de 5,000 a 50,000 se convierte de 7 a 70,000 días multa. ¿Sí? Adelante, Orso. ¿Cuáles son las características que se debe de reunir en una acción para que sea considerado como explotación laboral? El beneficio que se obtiene debe de ser injustificado, injustificable. Eso quiere decir que no va a haber una proporción entre el trabajo que realiza una persona. Vamos pensando un trabajador que lo tenemos trabajando 24 horas seguidas y simplemente le pagamos 150 pesos, ¿no? Eso es injustificable el beneficio que obtiene el patrón derivado del trabajo que nos prestó esta persona a cambio de un pago irrisorio, ¿no? Que ese beneficio se obtenga de manera ilícita. Ilícita quiere decir que va en contravención de lo que dice la ley y que debe de haber un sometimiento. Si yo estoy obligando a la persona a prestarme ese servicio injustificable de manera ilícita y que además que atenta contra su dignidad, ¿no? Esos son los 4 puntos que se deben de, las 4 condiciones que se deben de reunir para que se configure el tipo penal del que nos está hablando el artículo 21, el cual fue reformado. Ahora, ¿qué es lo que sí permite la Ley Federal del Trabajo? Ya todos ustedes lo saben. ¿Nos permite trabajar tiempo extraordinario? Sí, sí nos permite trabajarlo. ¿Cuándo? Cuando exista, en casos de siniestro o que exista un riesgo para las personas que trabajan en la planta, hacia el mismo edificio, hacia los bienes, hacia el patrón, ahí hay una obligación de extender la jornada para minimizar esos riesgos, ¿no? Por supuesto que esos riesgos que se están corriendo deben de ser, digo, perdón, esos servicios prestados para minimizar los riesgos deben de ser remunerados y se pagan con el 100% del valor de la hora y cuando se excede de cierto límite con el 200%. Le adelantas, por favor. Que también permite la prolongación de la jornada, que esa es la definición misma de tiempo extraordinario, y aquí es donde viene el límite. El límite es que sí se puede trabajar tiempo extraordinario siempre y cuando no exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Las famosas 9 horas extra en sí no existen. Es el producto de multiplicar estos dos factores, los 3 días por las 3 horas. Pero ¿qué sucede? Que si el día de hoy yo me quedo a trabajar tiempo extra y solamente trabajo 1 hora y media, ya nos quemamos uno de los cartuchos correspondientes a las 3 veces por semana. Si mañana me quedo a trabajar 3 horas, me quemé el segundo cartucho y pasado trabajo media hora extra, ya me quemé el tercero. Ya no completé las 9 horas, ¿sí? Pero ya cumplí con el máximo permitido por la ley. Adelante, Horus. Aquí es donde viene la retribución, ya lo sabemos, las primeras 9 horas se pagan con un 100% más del valor de la hora normal del trabajador. Adelante, Horus. Y si me excedo de esas 3 veces por semana o de esas 3 horas diarias, entonces voy a tener que pagar el valor de la hora más un 200% al servicio prestado, del servicio prestado, además de las sanciones que establece la ley, que al final las vamos a ver. La otra también nos permite trabajar en días de descanso semanal y se paga su jornada normal y un salario doble. Entonces, al final del día estaríamos pagando un 300%. Y lo mismo en los casos de los días festivos. Sí se puede obligar inclusive a los trabajadores, a cierto número de trabajadores, a prestar sus servicios en un día festivo.
y a cambio de ese trabajo se les va a pagar su salario ordinario más un salario doble, convirtiendo esto en un 300%, ¿no? Adelante, Luis. ¿Qué pasa si nos excedemos de esos límites? Entonces ya viene la sanción administrativa derivada de la Ley Federal del Trabajo, que es de 250 a 5,000 UMAS. Esto es, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, la sanción se aplica por cada trabajador afectado. En el caso de la ley de trata puede haber una interpretación diferente por la misma definición de explotación laboral. Es cuando una persona explote a una o más personas. Entonces ahí engloba a todo mundo. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo aplica la sanción por cada empleado afectado y considerando que la UMA es de 108,57 pesos, lo mínimo con lo que nos podrían multar por exceder de los límites de los que ya hablamos es con 27,142 pesos y podría llegar hasta 542,000 pesos por evento, por persona afectada. Entonces eso se puede volver un dinero. Adelante, Oros. Entonces, ya que vimos este contexto así muy rapidito, la pregunta yo creo más común ¿es ilegal trabajar tiempo extra? ¿Es ilegal trabajar en nuestro día de descanso? ¿O es ilegal trabajar en un día festivo? Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias, Enrique. La respuesta corta es no. Sí está regulado el tema de tiempo extra. Sí está regulado la forma en la que se puede programar y trabajar el tiempo extra. Y a mí me llama mucho la atención cómo se modificó un renglón, se adicionó un renglón a una ley que no es la Ley Federal del Trabajo y detona todo este análisis alrededor de las jornadas, el tiempo extra, cómo se calcula, cómo se programa y cómo se paga. La realidad es que la modificación o la adición a esta ley de tratas habla de jornadas que vayan por encima de lo que dispone la ley. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el espacio para interpretación en términos de lo que dispone la ley? En estricto sentido, como me comenta Enrique, la ley sí regula las jornadas que están establecidas y también regula el trabajo en jornada extraordinaria. Entonces ahí podríamos parar y decir, esto es lo que sí dispone la ley. Jornadas ordinarias de 42, 45 y 48 horas, según el turno de que se trate. Y también dispone el tiempo extra, 3 veces a la semana, 3 horas cada día. Y ahí me quisiera detener tantito para hablar del tema de las que exceden de 9 horas. La novena hora la pagamos triple, dice la ley que cuando se exceda de 9 horas en la semana se tiene que pagar triple, pero también agrega independientemente de la sanción administrativa que corresponda. ¿Cómo lo vemos eso? Como el pago triple tiene un efecto indemnizatorio para el trabajador, en el sentido de el patrón va a hacer algo mal, pero te lo va a pagar. El patrón se va a exceder, pero te lo va a pagar. Por eso se establece, además del pago triple, una sanción administrativa. Y esa sanción administrativa básicamente es una multa que surge en el caso de inspección. Déjenme contarles que ya hemos tenido inspecciones de la Secretaría del Trabajo donde llegan y dicen, ¿cómo andas de tiempo extra? No, pues perfecto, pago dobles las primeras 9 y triples las que exceden de 9. Ah, pues qué bueno que pagas triples las que exceden de 9, pero entonces te voy a multar porque te pasaste de las 3 por 3, no te pasaste de las 9 a la semana, no tienes la contingencia enfrente del trabajador, pero sí tienes una sanción administrativa por haberlo excedido. Y entonces vemos cómo el tema de jornada cada vez se acota más, cada vez estamos más frente a una atención pormenorizada en el tema de las jornadas, cada vez estamos más con mucha más regulación y ahora lo que se agrega es que si nos pasamos de los límites establecidos por la ley, además del pago al trabajador, además de la sanción administrativa, también es un delito. Y lo ponen a nivel eh, explotación laboral, ¿no? Que es un término muy, digamos, muy serio, muy delicado, ¿no? Y
creo que un poco es necesario o se justifica la necesidad de la medida porque me parece que es un tema importante que tiene muchas implicaciones, no solo desde el punto de vista de derecho laboral, sino de tema de seguridad, tema de productividad. Y pues la mejor prueba de que el tema cobra importancia a raíz de que lo clasifican como delito es que, entre otras cosas, estamos aquí dando un webinar al respecto, ¿no? Porque sin duda es importante. La, la gran pregunta es, bueno, ¿quién se va a ir a la cárcel? ¿Cuándo se van a ir a la cárcel? ¿Y cuándo se encuadra el delito, no? Creo que la, la posibilidad para que una persona vaya a la cárcel por esto, se tienen que alinear varios temas, ¿no? Se tienen que conjuntar varios elementos, pero como las empresas son es un ente jurídico, es una persona moral, le llamamos los abogados, o sea, no es una persona física que podamos poner tras las rejas. Quien iría a la cárcel ante una situación como esta es aquella persona que en representación del patrón y en beneficio del patrón someta al trabajador, déjenme utilizar una palabra diferente, fuerce al trabajador y se beneficie del trabajo en jornada extraordinaria o más allá de los límites establecidos por la ley en beneficio del patrón. Habla la ley de un beneficio injustificable y habla la ley, utiliza la palabra sometimiento. Este tipo de cuestiones se tendrían que acreditar en un juicio penal para que una persona tenga que ir a la cárcel. Desde el punto de vista estrictamente legal, les decía, se tienen que conjuntar varias cosas, pero la realidad es que la cuestión jurídica ya está ahí. La modificación a la ley para que esto fuera delito ya se hizo. Ahora tocará a los abogados y a las autoridades, cuando corresponda, comprobar que una persona sometió, que hay un beneficio injustificable, para entonces estar dentro de lo que conocemos en el lenguaje jurídico como el tipo penal, o sea, verificar que efectivamente la persona lo llevó a cabo y que se reúnen todos los elementos para considerar que esa persona es penalmente responsable. Creo que lo que provoca esta modificación a la ley de trata es levantar, prender las alertas, prender las alarmas de alerta y regresar a la revisión de todos los mecanismos de las empresas, de todos los mecanismos de la revisión de jornadas, cómo se programan los tiempos de descanso, los tiempos extras, porque al momento de hacer una revisión minuciosa y en estricto apego a la ley, que esa me parece a mí que es a lo que nos invita esta reforma desde el punto de vista práctico, pues probablemente haya muchas empresas que no pasarían una revisión minuciosa. Y entonces hablamos de las jornadas de 12 horas, las jornadas 3x4 de noche, las jornadas donde se elimina la media hora de descanso, pero en realidad los trabajadores están 50 horas en la planta. Y para que nos platiquen la cuestión práctica, invitamos a Adela y a Mayra y que nos cuenten su experiencia. Adelante, Mayra. Oigan, a mí me gustaría nada más para inducir la respuesta de Mayra y de Adela, retomar una realidad. Los empleados, por lo menos aquí en Tijuana, te exigen el tiempo extra. Y si no se los das, eres bien gacho y se van a la empresa de enfrente porque ellos quieren llevar más dinero a su casa. ¿Cómo lidian con eso ustedes en las empresas? En el contexto de lo que comentaba Carlos. Hola, buenas tardes. Pues mira, creo que sí es muy importante primero analizar de dónde viene o por qué surge esta modificación. Como vemos, esto surge de la ley de trata de personas y luego de trata de personas se desprende la parte de explotación laboral. Y a nivel global, incluso se ha observado y se han estado sancionando recientemente, ha habido noticias al respecto. La migración cada vez es más fuerte, cada vez tenemos más personas migrando. Tijuana también es una ciudad que tiene muchísimas personas migrando de diferentes países. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a prestar más atención a que no se retengan pasaportes, a que no se estén forzando jornadas.
A nivel global, comentaba recientemente, ha habido unas notas por personas en servicio doméstico que se les han estado sometiendo a jornadas excesivas sin el pago adecuado, diciendo que, bueno, pues estás en la casa y comes en la casa y entonces estás al servicio del patrón todo el tiempo. Y entonces la jornada realmente ya no es la jornada de trabajo, sino que están día y noche disponibles para el patrón. Estamos hablando de casos excesivos que ya se han sancionado de forma penal. Ahora, en estos casos, lo que viene a la industria es hacer una conciencia y revisión de qué estamos haciendo nosotros. Creo que en estos casos, y las empresas aquí en Tijuana, y sobre todo las que estamos en esta asociación, creo que hemos sido muy conscientes de nuestros procesos. Sin embargo, cuando se agrega esta parte de lo que exceda o sin exceder el máximo de la jornada establecida por la ley, pues entran todas estas cuestiones. Desde el punto de vista práctico, lo que veo es que la jornada de trabajo, independientemente de que existe, puede estar redistribuida y puede ser algo que a lo mejor pudiera levantar una banderita. Creo que es muy importante, si se tiene negociación colectiva, dejarla muy claro en la parte de los contratos sindicales. Si no la tienes en negociación colectiva, si no está en tu contrato o no tienes sindicato, pues entonces tener las políticas adecuadas. Ahora, lo otro que nos marca como explotación laboral es la no remuneración de este horario, ¿no? Entonces, cuando estamos excediendo y no estamos remunerando todo el tiempo, ese tiempo que se está excediendo, pues ahí entraríamos en un agravante, como nos comenta Carlos. No, a lo mejor no nos vamos a librar de la administrativa, porque la administrativa es, te pasaste 9 horas, o sea, la administrativa puede ir porque puede ir, es una sanción administrativa. Pero ya no estaríamos haciendo, ya no estaríamos cayendo en la parte de, oye, tengo una explotación laboral porque estoy forzando al trabajador a que trabaje, valga la redundancia, sin la debida remuneración. La otra parte que también tenemos que tener cuidado es el amenazar al empleado o amenazar el empleo de este trabajador si no acude a la cuestión de trabajo, ¿no? Entonces creo que en la práctica podemos seguir trabajando con el tiempo extra siempre y cuando tengamos políticas claras, políticas muy establecidas y cuidemos que se esté respetando el descanso adecuado de nuestros colaboradores. Si podemos de preferencia cuidar que no se exceda ese 3x3 y respetar que nuestros colaboradores tengan sus días de descanso, pues eso sería lo ideal. Ahora, eso no quiere decir que en algún caso, si este 3x3 o estas 9 horas se vuelven constantes, también pudiésemos llegar a llamar la atención de alguna autoridad por estar excediendo constantemente la jornada en tiempo prolongado. Entonces, creo que son aspectos que nosotros tenemos como responsables de recursos humanos que estar monitoreando y sobre todo asegurarnos de que estén documentados y que estén comunicados. Hay que comunicar a nuestra gente tiene que saber y tenemos que tener procedimientos claros de que está prohibida la trata de personas en nuestra empresa, de que está prohibido la explotación laboral, de que la gente conozca cuáles son sus derechos, porque nos ha tocado en auditorías que vienen y les preguntan, sobre todo en el caso de las auditorías de migración, donde nos piden reunirse con ellos y les preguntan si les hemos retenido pasaportes, si les hemos retenido algún documento, y es importante que ellos pues conozcan sus derechos y sepan y estén publicada esta información para poder evitar cualquier cosa, ¿no? Adela, no sé, sé que tú tienes más prácticas a lo mejor que pudiera recomendar al respecto. Creo que cubriste prácticamente las recomendaciones como Aritac haríamos a los asociados. Aquí lo que me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Carlos es, ¿qué es eso del mecanismo de respuesta rápida y si tiene alguna relación con esto? Sí, digo, recordar que en el capítulo laboral de TEMEC no solo se habla sobre el tema de las posibles violaciones o denegación de derechos en materia de asociación y libertad sindical,
sino que también se habla de que México como país ingresa al tratado comprometiéndose a evitar el trabajo forzoso y la explotación laboral. Entonces, este tema de la trata de personas, encuadrándose en el tema de jornadas, me parece a mí que tiene una liga con el TEMEC también. Y el aterrizaje aquí es que la, la empresa que esté incurriendo en temas de explotación laboral potencialmente podría tener una consecuencia desde el punto de vista comercial, que sería la activación de un mecanismo de respuesta rápida por estar incurriendo en temas de explotación laboral. ¿Qué significa eso? Que se abriría una investigación por parte de los agregados laborales de Estados Unidos o de Canadá, podría ser, para investigar si en la empresa se está incurriendo en trabajo forzoso o obligatorio o en explotación laboral, y de encontrarse así, abrir el mecanismo de respuesta rápida, iniciando con la posibilidad de una actividad remedial, y si la empresa se niega o el gobierno de México no lo sostiene, entonces someterlo a consideración de un panel, ¿no? Pero me parece que la activación del mecanismo de respuesta rápida es una posibilidad. Gracias, Carlos. Ahora, también la pregunta, y se las hago a los tres, ¿cómo pudiéramos, porque el tema coercitivo en esta ley creo que es muy, muy importante, y fundamental, ¿cómo yo como organización pudiera acreditar que no estoy obligando a mis trabajadores a que trabajen tiempo extra? Es un punto bien importante. Pero ahorita ya sabemos, por lo que hemos platicado aquí, que mientras haya consentimiento por parte del trabajador y haya un pago justo por el tiempo trabajado, no hay delito. Nadie va a ir a la cárcel, pero pues sí vamos a recibir amenazas, intentos de extorsión, todo esto como lo que comentó Carlos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para no caer en esas garras tan terribles? Pues tenemos que documentar adecuadamente el consentimiento y el pago. Yo creo que vale la pena revisar las papeletas, los avisos de personal donde se autoriza el tiempo extraordinario o los días de descanso trabajado, y que realmente se refleje que hay la voluntad del trabajador de estar ahí prestando su servicio, y por el otro lado que la empresa tenga manera de demostrar con documentos, en papel o electrónicos, que el pago se realizó de manera completa y correcta, ¿no? Esa va a ser la mejor defensa que vamos a tener. Carlos tiene mucha razón en decir que ahorita ya se están afilando los dientes muchos abogados, y en todas las demandas va a venir el copy-paste, ¿no? Me explotaban laboralmente y mira cuántas horas de trabajo, trabajaban 9 horas o 12 horas extra a la semana, pero no van a decir, yo lo estuve pidiendo y me lo estuvieron pagando. Esa es la parte que a nosotros nos va a tocar demostrar. Aunque de acuerdo con la ley, el patrón no está obligado a demostrar en juicio, más allá de las 9 horas de trabajo. Creo que aquí sí vamos a tener que empezar a tratarlo como una obligación. Lo digo de otra forma. Las primeras 9 horas extras deben de ser demostradas por el patrón, que se trabajaron y que se pagaron. Si el empleado dice, es que yo trabajaba 25 horas extras a la semana, entonces él va a tener que demostrar las 16 que exceden a las primeras 9. Pero a partir de esto, y viendo cómo se comportan los abogados de los trabajadores, tendríamos que empezar a contestar demandas, con esos consentimientos, diciendo todas las horas que trabajó fueron consentidas o inclusive fueron solicitadas por el trabajador y yo las pagué, de acuerdo con lo que dice la ley. Otro tema que creo que estábamos también platicando, discutiendo muy, muy acaloradamente, es el rol de la gerencia, de la Dirección de Recursos Humanos en sensibilizar a la operación en el uso del tiempo extra. Creo que esta también es una oportunidad para puntualizar que el tiempo extra debería ser extraordinario. No es reposición de gente que hace falta, ni ingresos adicionales para trabajadores que así lo requieran. No sé Es cómo la correcto, vean. y creo que es uno de los grandes retos, digo, ahora sí que en maquiladora sabemos que esto es muy común, que de repente tratemos de utilizar, se trata de utilizar el tiempo extra no solo para alguna orden que surgió urgente o algún material que llegó tarde, sino también para tratar de cubrir
faltas, ausentismos, cuando existen otros mecanismos, ¿no? Tanto de tener o poder prever cuál es su porcentaje de ausentismo para poder tener ese headcount y tratar de cubrir ese tipo de situaciones. O sea, realmente hay muchas estrategias en las que podemos trabajar para estar adelante de ese tipo de situaciones y programar nuestros sistemas tanto de vacaciones como incluso de faltas, porque puedes planear, una vez que conoces tus tendencias de ausentismo, puedes planear tu ausentismo. No está dentro de tu control, la gente te va a faltar, pero sí conoces cuál es el porcentaje de ausentismo que vas a tener al mes o a la semana si estás llevando estadísticas, y entonces puedes tener el headcount necesario para cubrir ese porcentaje. Pero sí es muy importante, como comentas, hacer esta parte de conciencia de que realmente debe ser en cuestiones extraordinarias. Creo que el reto principal, y lo mencionó Carlos, es que muchísimas de las ocasiones el personal mismo exige y ya casi lo ve como una parte de un beneficio el tener el tiempo extra, ¿no? Entonces es donde pues ahí llega esta parte de controversia, y también tenemos que trabajar en hacer conciencia con nuestros colaboradores y decir, esta es la parte, por eso mencionaba yo lo importante de comunicar las políticas, tener políticas claras, comunicarlas a la gente para que sepan el por qué y que entiendan cómo es que la empresa trabaja y por qué a la empresa le interesa estar en cumplimiento, y cuándo en situaciones extraordinarias vamos o te va a requerir del apoyo y de quiénes, o en este caso te requerirá también el apoyo, ¿no? Porque luego dicen, a mí no me hablaron y a fulano sí. Entonces, creo que todo eso es muy importante dejarlo muy en claro, comunicar con nuestra gente, y nosotros en la planta, por mencionar que aquí en Safari tenemos, por una regulación que tenemos, una auditoría que se hace, tenemos una auditoría que cumple los derechos humanos internacionales, tenemos ya varios años trabajando con este tipo de comunicaciones, entonces hemos creado una serie de políticas que cada año, sin falta, se refuerzan a todos los trabajadores y ellos firman de enterado, es un entrenamiento, se sacan del área de producción para reforzar todos los años sus derechos. Todos los años reforzamos sus derechos laborales, incluso el de libertad sindical, el de definitivamente no explotación laboral, todos los derechos que tienen los trabajadores cada año se refuerzan. Entonces, estas políticas nos han ayudado mucho a generar conciencia. No les voy a decir que no tengamos gente que sigue pidiendo a veces más tiempo extra, pero incluso tenemos una política de tiempo extra donde nos dice cuándo y hasta cuándo, y donde seguridad nos ayuda a monitorear que el personal no esté excediendo esta política, ¿no? Y los supervisores. Entonces, creo que es la parte administrativa en donde nosotros pues necesitamos empezar a trabajar ahora sí que más de cerca. Sí, Mayra, Mira, la tiene mucho, puntualizar, perdón, nada más perdón, puntualizar, darle seguimiento a las políticas con el reforzamiento semanal de la nómina, que no se nos escape uno vivo y que sepan que no lo pueden hacer. Es todo. lo que dices, Mayra, es muy cierto, y hay que tomar en cuenta que ahorita estamos en una etapa de transición, y de transición en las cuestiones laborales y también de constantes ajustes. Estamos a la expectativa de la reforma, de la reducción de la jornada de trabajo, estamos a la expectativa de tantos otros cambios que no podemos ser retrógrados en la aplicación de la ley, porque me ha tocado en muchas ocasiones en estas últimas 2 semanas clientes que me dicen, oye, pero si yo toda la vida he trabajado 16 horas extras a la semana y nunca me he pasado inspecciones de clientes, inspecciones de la Secretaría de Trabajo y no ha habido bronca. Pues qué padre. Y en mis otras vidas también me ha sucedido. De acuerdo. No quiere decir que esté bien. El hecho de que lo vengan haciendo así en tantos años que llevan de carrera no quiere decir que sea correcto. Lo único que quiere decir es que han corrido con suerte y que o los inspectores han sido laxos o ignorantes en el tema, o simplemente no ha sido un tema de enfoque para nadie. Ahorita sí lo puede ser, porque es la moda, no sabemos qué va a pasar,
Lo primero que va a suceder, pienso yo, es lo que ya comentó Carlos y lo que comenté yo, los abogados van a aprovechar esa coyuntura para meterlo en sus demandas. Segundo, creo que podríamos quedar expuestos a intentos de extorsión por algunos inspectores o por sindicatos que aprovechen esta modificación en la ley para decir, oye, están explotando en esta empresa donde trabajan 9 horas todas las semanas o 10 horas todas las semanas. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, inclusive echar mano de contrataciones como las de los cubrefaltas, ¿no? Cuando tienes ese puesto de, tú te vas a encargar de todos esos excedentes de producción que yo tengo que sacar, pero que ya no me alcanzan las horas de mis empleados ordinarios para cubrirlas, porque estaría excediéndome de las 3 por 3. ¿Me explico? Van a tener que ser ingeniosos administrativamente para pegarse a la ley. Si se pasaron de las 9 horas, de las 3 veces, 3 horas por semana, pues hay que pagarlas y asegurarles que tenemos el consentimiento por parte del trabajador. Si es necesario que trabajen en un día de descanso, no hay bronca, pero que esté documentado, que haya un consentimiento y que está pagado. Y lo mismo el día festivo, ¿no? Yo creo que todo se reduce a eso, a una forma de administrar nuestros horarios y de tener documentado lo importante que es el consentimiento y el pago adecuado. De Totalmente acuerdo. de acuerdo, Enrique. Y se ha hablado aquí de mucho del tema de las políticas y también del tema de cómo los trabajadores, por lo menos en la industria manufacturera, solicitan el tiempo extra, ¿no? Y quiero hacer dos reflexiones en ese sentido. Primero, en relación con las políticas, de veras es de llamar la atención la cantidad de veces que cuando hacemos una revisión de los procesos laborales de las empresas encontramos políticas que dicen el trabajador estará en la planta no más de 20 horas a la semana. Y entonces a veces las empresas piensan que porque está escrito en una política, entonces ya lo podemos hacer o ya es legal, ¿no? Y en el tema de las horas extras en específico, ya aterrizadas, yo las clasifico en tres. Una, la que tiene que ver con el tiempo extra constante por el diseño de las jornadas y que los trabajadores están acostumbrados a recibir ese ingreso. Otra, porque los trabajadores lo solicitan. Y otra, cuando realmente se justifica la necesidad de la medida. En estricto apego a la ley, la jornada extraordinaria solamente, bueno, primero mencionar que la jornada extraordinaria es la prolongación de la jornada ordinaria, o sea, el mismo día que trabajas te quedas más horas. Y la justificación tiene que estar ahí. O sea, habla la ley de cuando concurran situaciones extraordinarias. Y ahí quiero tocar un tema para un poco para discusión. En mi opinión, los picos de producción que sabemos que vamos a tener el mes que entra no es una cuestión extraordinaria. Entonces, esa es mi opinión al respecto, porque se puede planear, porque se puede conceptualizar de alguna otra forma, se puede contratar, hay otras cosas que se pueden hacer. Y el hecho de que el trabajador pida las horas extras es una cuestión práctica en el sentido de que el patrón lo puede seleccionar porque confirma que la persona está disponible, está dispuesta, amén de que le interese el pago doble y por supuesto quita de la ecuación la posibilidad de que el trabajador se vaya a quejar. El mismo trabajador lo está pidiendo. Pero, y déjenme agregarle un ingrediente adicional, las revisiones de la Secretaría del Trabajo a veces son las más leves, pero cuando tenemos una revisión de organismos no gubernamentales como RBA, NFL, el FLA, perdón, el Fair Labor Association, o de clientes o prospectos de clientes, este tipo de revisiones son mucho más estrictas y tienen un impacto que va más allá de la multa y más allá de ver al representante legal de la empresa en la cárcel. Tiene un impacto comercial que es de altísimo impacto para el negocio. Entonces, vemos cómo, o sea, si reunimos toda esta información, vemos cómo el tema de jornadas, tiempos de descanso y horas extras es súper, súper importante. Y nada más para cerrar el comentario y pasarle el micrófono al que quiera opinar del tema, la, la liga y de alguna, por decirlo de alguna manera, el compartir la responsabilidad de este tema con la gente de operaciones es súper importante,
porque luego tenemos no voy a decir puestos para que nadie se imagine a su supervisor de producción, ni a su gerente ni a su vicepresidente de operaciones exigiéndoles más horas hombre, pero cuando la gente de operaciones pide más horas de trabajo, a veces no, a veces se limitan a, bueno, pues págales las horas extras y ya, ¿no? Pero la implicación va muchísimo más allá. Correcto, Carlos. Está el tema del trabajador bien buena onda que tiene tiempo extra constantemente y después por razones del destino decide demandar a la organización y entonces la historia cambia. Entonces, no siempre lo que se ha manejado de una manera amistosa y buen plan va a ser así en el futuro. Entonces, yo creo que por eso la importancia de no apoyarnos en el tiempo extra para tener una capacidad mayor de producción, ¿no? Y creo que ahí tenemos un gran tema, los directivos de recursos humanos en concientizar no solo a los directivos, también a la gente de producción que a veces también le sobra iniciativa y no mide las consecuencias, ¿no? Mayra, no sé cuál sea tu experiencia en ese sentido, en otras empresas, no en esta. No, puedo hablar con toda claridad, digo, porque creo que ha sido un proceso de aprendizaje cuando implementamos aquí la política de movernos de tiempo extra. Nosotros tenemos una revisión internacional de la Organización Internacional del Trabajo que nos pide un cliente. Y entonces nosotros, una de los hallazgos nos salió el tiempo extra. Y teníamos un área específicamente donde la gente estaba súper acostumbrada a trabajar tiempo extra y era normal para nosotros tener tiempo extra y hasta el GetOn estaba diseñado para el tiempo extra. Entonces, en este caso, como dice Carlos, no se va nomás a la ley. O sea, nosotros el día de descanso, que era el sábado, lo contaban como parte del tiempo de la jornada extendida. Entonces, por ejemplo, son las 48 horas más las 9 horas, que llegas a 57 horas, más si trabajaste un sábado, que trabajaste a lo mejor, no sé, 6, 7 horas, pues ya te pasas de las 63, de las 60 que te establece como máximo la Organización Internacional del Trabajo. Entonces te dice, estás fuera. Dices, oye, no, pero era día de descanso trabajado, estás fuera. O sea, el trabajador aquí laboró más de 60 horas y ya, o sea, es sancionable. Estoy hablando del caso de una organización internacional. Pues tuvimos que hacer todo un cambio y al principio realmente hubo mucha resistencia, tanto de la gente como de producción, de supervisores y todo, y cómo le vamos a hacer, cómo va, pero la gente lo pide. Realmente nos ha llevado tiempo y no les voy a mentir, no les voy a decir que hasta ahorita no llega a suceder que de repente, ¿qué pasó aquí? Pero con el tiempo esto fue mejorando muchísimo. Y la gente lo entiende, lo llega a entender y saben que lo que estamos cuidando también es presión. Hablamos desde la importancia, desde dónde empieza, ¿no? el cansancio, desde que salen, desde su casa, desde que toman el transporte, porque es importante el tiempo. Entonces hemos estado cuidando y estableciendo otros mecanismos y cuidando también, evidentemente, pues mantenernos competitivos para que nuestro personal pues esté satisfecho entendiendo que va a haber un límite de tiempo extra donde se va a dar y también cuando exista la necesidad, no cuando el empleado tenga la necesidad, sino cuando exista la necesidad real de la empresa. Como comentábamos, cuando hay un material que llegó tarde, cuando tenemos unas órdenes extraordinarias, y entonces en esos casos, y no va a ser para todo, va a ser dependiendo de la necesidad específica. Pero reitero, la parte de la comunicación nos ha ayudado mucho. Que tuvimos renuncias de gente que nos dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a otra empresa que me dé más tiempo extra. Sí, sí tuvimos. Pero ¿qué cultura quieres crear? Entonces, pues está bien, adelante. Hay otras empresas que a lo mejor te están dando esa opción. Aquí estamos tratando de cuidar este balance y hemos evolucionado un poco. Oye, Mayra, Un entonces, equilibrio. Perdona, Adela, disculpa, te sí, interrumpí. Adelante, no, Adela. no, ok, no, lo que quiero puntualizar es que entonces hace sentido no estar asignando al mismo trabajador el mismo tiempo extra, sino irlo cambiando
primero considerar cuando realmente es extraordinario y que no sean las mismas personas todo el tiempo. Creo que esa es una buena práctica. Por otro lado, como decías, en la parte de documentar, la regla internacional de no te excedas más de 60 horas, pues puede ser perfectamente aplicable en una política y cuidar que se respete, ¿no? Y la otra parte, que es concientizar a los trabajadores del debido descanso. Y esto también aplica para los trabajadores que vienen a querer que les paguemos las vacaciones y las trabajen, porque también Es sucede correcto. que aunque no lo hagamos, pues pedir no empobrece. Y vienen y nos dicen, oye, pues tú págamelas y yo vengo a trabajar. Entonces, como que el trabajador también necesita entender que el descanso es súper, súper importante. Sí, Enrique. Descanso cumple una función biológica, por un lado, y por otro lado una función social, cuando nos referimos al descanso de fin de semana para pasar tiempo con la familia, con los amigos, para recrearse. Y lo que es importante es lo que comentaba Mayra, buscar este equilibrio entre el trabajar tiempo extraordinario y el lograr el descanso adecuado. Ya me tocó el caso de una empresa que tanto el sindicato como los trabajadores, es una empresa que regularmente les da a los empleados 12 horas extras por semana. Pues tanto empleados como sindicato ya dijeron, si ustedes se apegan al máximo de 9 horas por semana, nos vamos a ir a trabajar a otra planta porque allá sí nos dan el tiempo extra que queremos. Entonces, ahí me remito a lo que dice Mayra, buscar este equilibrio, cuál es la cultura que quieres crear en la empresa. Digo, no te vas a quedar sin empleados de la noche a la mañana, o por lo menos no es lo deseable, pero sí es importante que prevalezca esta educación de para qué es el tiempo de descanso y que conozcan la parte legal también. Es no nada más te estás cansando de más mentalmente y físicamente, sino que estás exponiendo la fuente de trabajo a multas carísimas por la intención de trabajar tiempo extraordinario siempre, por excederte de las 3 horas, de los 3 días a la semana, venir en día de descanso, venir los festivos y soy cuate tranquilo, ¿no? Hay que tomarse esto con un poquito más de calma, ¿no? Enrique, digo, ya contesté una de las preguntas aquí por escrito, pero está surgiendo la pregunta que comentábamos el otro día respecto de la gente que le piden que venga a trabajar, trabaja lunes a viernes por distribución de la jornada conforme al artículo 48, ahí se acaba, perdón, el artículo 59 y ahí se acaban las 48 horas y luego le pedimos que viene a trabajar el sábado y entonces se paga como descanso trabajado. Eh, Acabo de contestar una de las preguntas diciendo el efecto del pago es el mismo porque al ser descanso trabajado se paga triple desde la primera, pero el concepto es diferente, ¿no? Y es lo que comentábamos el otro día. El concepto es diferente dependiendo de la cantidad de horas que la persona haya trabajado durante la La semana. semana. Es que han de Exacto. saber que Carlos y yo nos deschongamos en la semana que pasó con ese tema. Estuvimos en unas acaloradas discusiones y al final del día digo, no, digo, llegamos a un consenso a este que está apuntando Carlos ahorita, ¿no? Si ya completaste tus 48 horas y por lo tanto te tocan 2 días de descanso, el sábado o domingo que labores, te toca como día de descanso laborado. Si además de eso excediste las 8 horas de tu día de descanso trabajado y te quedas una más o dos más, eso ya se paga como tiempo extra. Pero si durante los días previos ya trabajaste más de 3 días o trabajaste más de las 9 horas, entonces ya estamos en la parte ilegalmente administrativo o administrativamente ilegal, ¿no? Donde vas a tener que estar sujeto a las sanciones del artículo 1000, que son las que presentamos al principio. Y la sanción de la ley de trata. Ahí Oh, va a depender del consentimiento y del pago. Si hubo pago justo, completo, correcto, yo creo que no se configura el delito. Si hubo consentimiento del trabajador, tampoco se configura. Y comentaba el otro día en un webinar al que entré, invitaron a un penalista precisamente para discutir estos temas y dice, es dificilísimo que se vayan a configurar ese tipo penal, ¿no? Que se reúnan todas las condiciones de las que habla el artículo 21 de la ley de tratas, va a ser muy complicado, ¿no? Y también hay que ver si hay dolo en toda esta cuestión, que es lo que al final del día califica la materia penal. pregunta a los panelistas.
¿qué sería un ejemplo de sometimiento? Que creo que sería como un punto muy, muy importante. Que encerremos a alguien en un cuarto y le digamos, no sales de aquí. Fíjate No, que yo creo someter es que obligar. sí, obligar. Incluso yo te diría una insistencia para convencerlo o la creación de un ambiente donde el trabajador termina por aceptar por miedo a represalias o por miedo a perder su trabajo. Yo creo que ahí puede encuadrarse también el sometimiento. Ujú. Y aprovecho que tengo el micrófono, faltan pocos minutos para terminar, entonces si les parece, este, conclusiones para cerrar, por favor, quien guste, adelante, Adela. Adelante, Adela. Ok, no, como comité laboral no podemos puntualizar lo suficiente, documentar sus procedimientos y ejercerlos, reforzarlos. Semana por semana, revisar su nómina y asegurarse que estos procedimientos sean respetados y que sean comunicados de manera muy visible a todos los trabajadores. Mayra. Gracias. Mayra. Y por mi parte, recordarles un poquito que la finalidad de esta ley es precisamente evitar la trata y evitar la explotación laboral. Creo que la mayoría de las empresas, lo comentaban, no están en esa situación. Sin embargo, este cambio nos invita a revisar nuestros procesos, a mejorar nuestra comunicación y a revisar nuestras jornadas. Entonces, esa creo que es la principal invitación para todos nosotros. Adelante, Enrique. Yo sé que sus corporativos quizás los vayan a presionar por el cambio que pudiera suscitarse en su empresa para ajustarse a estos horarios, ¿no? Va a ser trabajo de ustedes también convencerlos, orientarlos a que se apeguen a los máximos permitidos por la ley. Por eso son máximos, ¿no? Hay que hacerles ver cuál es el riesgo que se corre y que tomen ellos la decisión. Quizás toman una decisión de negocios en las que dicen, me sale más barato pagar las multas que reducir mis jornadas, pero también hay que traer a la mesa la cuestión de este riesgo, ¿no? De qué podría ser considerado explotación laboral o inclusive no que se configurara como delito, pero sí que hubiera esta percepción de que es una empresa que de alguna manera abusa de sus empleados. Muchas gracias, Enrique. Pues yo, nada más para cerrar, creo que es importante hacer el énfasis de que este tema cobra relevancia porque la ley cambió. Hablamos mencionaba Enrique hace un momento que hay empresas que a lo mejor dicen, bueno, es que yo tengo muchos años haciéndolo así, pues este artículo es nuevo. Esta modificación tiene apenas unos días y es importante reconocer el impacto que esto causa en todos los niveles que hemos venido comentando. Reforzar también la parte de que la Secretaría del Trabajo ya está con inspecciones, ya en las inspecciones traen un enfoque muy específico en el tema de jornadas. Y si a esto le agregamos la inminente reforma laboral en materia de reducción a 40 horas, entonces a todo esto que estamos diciendo, pues habrá que quitarle las horas para quedar en lo que en su momento establezca la nueva ley, que seguramente cuando esté en un análisis más profundo o cuando esté ya pendiente de publicación, haremos un webinar al respecto. Y por último, me parece a mí que desde el punto de vista práctico, para lo que más se va a usar esta nueva ley es para presionar en los arreglos para los juicios o para encarecer las contingencias. Es muy común que los trabajadores eh, empiecen su demanda diciendo, fui despedido injustificadamente y entonces quiero la indemnización constitucional o quiero la reinstalación, pero además de eso, vienen con reclamación de jornada extraordinaria. Cuando tenemos a un trabajador que registra su asistencia todos los días, tenemos un récord de las horas que permanecen en la planta y muchas veces los abogados de trabajadores ofrecen como prueba una inspección para comprobar esas horas extras. Pero los que por el motivo que sea o por el puesto que desempeñan no están sujetos a un control de asistencia, también tendrían que la posibilidad de reclamar esas horas extras y en la medida que lo logren acreditar en juicio, tienen derecho a cobrarles. Entonces,
con esta presión adicional de que se puede establecer, amén de lo que ya comentó Enrique, en el sentido de que sería difícil desde el punto de vista penal, creo que el tema de presión hacia denle vista a la fiscalía ante la posible comisión de un delito va a estar ahí y lo vamos a empezar a ver en los juicios muy pronto. Veo que fuimos súper diligentes en las preguntas, pero adelante, Horus. Agradecemos al Comité Laboral. Tenemos 17 preguntas respondidas por escrito. Y pues allí nos están dando pues cada una de las respuestas. Si usted tiene alguna duda, este es el momento para hacerla a través del botón preguntas y respuestas. Antes de que se nos vayan los miembros del Comité Laboral, revise también en ese mismo botón aparecen cada una de las preguntas que se han respondido, porque puede ser que la suya ya haya sido contestada previamente. Nos mandaron una pregunta que no estaba allí en la lista y la contestaron los miembros del comité. Por este lado nos preguntaban sobre el tema de los días multa que aparecen en el texto de la ley de trata y si se debían convertir a UMAS o cuál era el procedimiento para calcularlo. Y en este caso, pues nos responden por acá que son conceptos diferentes, ¿no? La UMA tiene un valor fijo, días multas son equivalentes al ingreso neto de la persona que resulte condenada. Ok, muy bien, entonces con eso pues también contestamos a esa persona que hizo la pregunta por mensaje directo. Agradecemos infinitamente al Comité Laboral de Aritac por estar constantemente actualizándonos en cada uno de estos temas. Sabemos que este va a ser un año muy interesante a nivel laboral, casi tanto como lo fue el año 2019 o el 2020. En el 2019 con todas las reformas, en el 2020 con todas las modificaciones con la pandemia. Bueno, este año 2024 con tantas reformas que están en proceso legislativo, pues va a ser muy interesante y estoy seguro que vamos a tener más webinars como este con todos los miembros del Comité Laboral. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos a cada uno de ustedes participantes que estuvieron allí a lo largo de esta hora y los invitamos a estar muy pendiente de nuestras próximas publicaciones y nuestros próximos cursos y eventos. Que tengan una fantástica tarde. Hasta luego.